Hoy vamos a ver las últimas redes neuronales, al menos las últimas que vemos en esta asignatura, que son las redes neuronales dinámicas. Son redes que tienen internamente un comportamiento dinámico que evoluciona a lo largo del tiempo. Vamos a ver en esta primera parte una introducción en donde vamos a tratar de distinguir a qué le llamamos dinámico. Vamos a comenzar con una primera aproximación. Vamos a suponer que en la red neuronal hay entradas que no solo contemplan el momento actual, sino lo que valieron esas mismas entradas en instantes anteriores. Esa sería una primera aproximación a tratar de clasificar a partir de datos que no solamente entran a la red neuronal en el instante actual, sino que tienen alguna historia, o sea que la historia que llevan esos datos o los datos pasados que ingresaron también influyen sobre la decisión que hay que tomar o la clase que hay que dar como salida. Fíjense que en esta ecuación marqué una X con negrita, que quiere decir que es un vector. En ese vector tenemos muchas entradas, ¿se acuerdan? Teníamos, por ejemplo, ese vector podría tener x1, x2, x3. Cada una de esas entradas podría ser una de las variables de interés. Temperatura, humedad, velocidad del viento, si estuviéramos tratando de predecir el clima, por ejemplo. Y acá en la salida simplemente marqué una salida unidimensional y, pero que también podríamos generalizar para el caso, como ustedes saben, de redes neuronales que tienen muchas salidas. Otra cosa que tienen que observar es que acá incorporé una n. Esta n es el tiempo discreto. No le llamamos t porque en general se usa la t para tiempo continuo. Y esta n a veces la usábamos como iteración en el entrenamiento. O sea que esa n puede valer 0 si estamos en el instante actual, 1, 2, 3, 4 y así ir avanzando. En el primer caso de entradas desplazadas, lo que vamos a plantear es que tenemos una red neuronal cualquiera, podría ser un perceptor multicapa, podría ser una red con funciones de base radial como vimos antes, y vamos a tener acá x vector de n como entrada. X vector le hice una rayita abajo para que se note, quiere decir que ahí adentro de ese vectorcito está x1, x2, x3 y todas las que haya, ¿no? Y vamos a tener la salida y en el instante de tiempo n, cualquiera. Pero además, si nosotros queremos que ingresen las entradas desplazadas, también vamos a tener otra entrada que es lo que valía el vector s en el instante anterior. O sea, x en n-1. Esto también es un vector, pero va a ser x1 en n-1, x2 en n-1, x3 en n-1. De la misma manera podríamos tener muchas muestras de lo que fue las entradas, supongamos hasta n instantes pasados de tiempo, y tenemos de esa manera una entrada expandida. No solo está la entrada actual, sino que están las entradas que también ingresaron a la red en tiempos pasados. Entonces, si la entrada actual, por ejemplo, tiene 3 elementos, temperatura, habíamos dicho, humedad y velocidad del viento, cuando la expandimos hasta, supongamos, n igual a 5, vamos a tener los 3 actuales en n-1, n-2, n-3, n-4, n-5. O sea que vamos a tener 6 veces ese vector de 3 entradas, el actual y 5 instantes anteriores. Por lo tanto, la red neuronal, cualquiera que hayamos elegido, en lugar de tener simplemente 3 entradas, va a tener 6 por 3, 18 entradas. La salida queda como está. Una observación importante es que lo único que hicimos es darle en la entrada más información acerca de la historia de las entradas. Pero la red sigue siendo lo que llamamos una red estática. No hay una dinámica interna. La red sigue viendo un patrón de entrada cada vez que le pedimos una salida determinada. La red sigue siendo estática y lo que hicimos fue ingresar entradas desplazadas para simular o para darle información de esa dinámica temporal que tiene el problema que queremos resolver. Vamos a ver una segunda aproximación. En esta segunda aproximación, además de tener las entradas,
También tenemos un vector de salida. Fíjense que hay un sub 1 acá porque evidentemente este vector de salidas no puede ser exactamente el mismo que la salida actual, porque todavía no la calculamos, ¿eh? O sea que mínimamente tiene que ser las salidas en el instante anterior, o en 2 instantes anteriores, o en 3 instantes anteriores, y así. O sea que en este caso tendríamos que tener las entradas siempre tienen que estar, en algún momento tienen que entrar, pero en lugar de poner las entradas pasadas como hicimos antes, lo que vamos a hacer es realimentar las entradas en un instante anterior. Ese cuadradito que dibujé ahí, podemos suponer que retarda la entrada. Así ahí teníamos y en n, acá tenemos y en n menos 1. Esta misma entrada retardada, la podríamos retardar un instante más hacia atrás, y con ese cuadradito le podríamos agregar otro cuadradito retardo, y tener una entrada, ahora va a ser y en n menos 2. Y bueno, de esa manera podemos retardar todas las veces que queramos e ir poniendo como entradas los valores que tomó la salida en instantes anteriores. Esa también es una aproximación en la cual, si observan, estrictamente la red sigue siendo la misma que teníamos antes, el mismo perceptrón multicapa, o una función de base radial, o un perceptrón simple, o cualquiera, estática, no tiene una dinámica propia. Vamos a ver otra aproximación. Esta aproximación consiste en, nuevamente tenemos la salida, la entrada que siempre tenemos acá, x de n, en realimentar ni la entrada en instantes anteriores ni la salida en instantes anteriores, sino algún estado interno, retardado siempre, que le vamos a llamar z, z en n-1, por ejemplo. Vamos a suponer que acá las salidas de las neuronas internas, le llamamos z, y esas salidas un instante anterior las vamos a realimentar en la entrada. Siempre estamos realimentando en la entrada, ¿no es cierto? También podríamos pensar, como un caso más general, en que esas salidas z se realimenten con un retardo, siempre necesitamos el bloquecito de retardo, en las capas internas, las capas ocultas de la neurona. Y ahí ya vamos empezando a tener la idea de que la red neuronal en sí misma puede tener una dinámica, se puede comportar de forma dinámica. Fíjense que en este caso, la salida actual, y de n, va a depender no solo de la entrada actual, sino de los estados anteriores de la red, o sea, de las salidas internas anteriores de la red, que indirectamente dependen de las entradas anteriores de la red. O sea que ya la red empezó a trabajar o empezó a considerar cierta memoria. No responde solo a lo que está entrando en este instante de tiempo, sino que también responde a la historia de las entradas. En el caso que yo ponía de predecir la temperatura, está claro que es interesante tener la historia y es interesante que la red se comporte de esta manera, porque yo puedo predecir bien o con cierto grado de acierto la temperatura de mañana, conociendo lo de hoy, pero si conozco el historial de los últimos 7 días, 15 días de temperatura, seguramente tengo más información para hacer una predicción más exacta de la temperatura que va a ser mañana. Finalmente, para el caso más general, podemos considerar que estas redes pueden tener realimentaciones de las entradas en instantes anteriores, realimentaciones de las salidas en instantes anteriores y realimentaciones de los estados internos en instantes anteriores. Todas estas realimentaciones van a hacer que cuando construyamos esta red se comporte de una manera diferente, y vamos a tener que también pensar cómo la vamos a entrenar, cómo vamos a poder ajustar los pesos sinápticos para que aprenda determinado problema. Vamos a ver un poquito ahora una breve clasificación de las redes dinámicas. Vamos a primero considerar las redes con retardos en el tiempo. Vamos a ver una generalización de estas redes, de estos cuadraditos que estuvimos viendo antes, y las redes con retardos en el tiempo tienen como un comportamiento dinámico, aunque
tiene la propiedad de que la podemos seguir entrenando con los algoritmos que ya conocemos. Luego vamos a ver las redes realmente recurrentes, son aquellas que tienen realimentaciones hacia atrás, no como vimos hasta ahora que siempre las sinapsis iban hacia adelante en la red. Ahora vamos a permitir que haya realimentaciones de una neurona a sí misma o a otras de la misma capa o a neuronas de las capas anteriores. Y en esa clasificación vamos a considerar dos casos: las redes totalmente recurrentes y las redes parcialmente recurrentes. Dentro de las redes totalmente recurrentes vamos a considerar las redes de Hopfield, que las vamos a ver con un poquito más de detalle a continuación. Y acá se mencionan dos, pero hay muchas otras arquitecturas que son completamente recurrentes. Unas muy conocidas son las redes de Boltzmann, y hay otras redes basadas en la teoría de la resonancia adaptativa que también son muy utilizadas. En caso de las redes parcialmente recurrentes vamos a considerar la retropropagación a través del tiempo, que es una forma de convertir una red recurrente en parcialmente recurrente y de esa manera expandirla a una red que solamente tenga conexiones hacia adelante. Ya vamos a ver cómo podemos hacer eso. Y vamos a considerar dos casos más, que son las redes de Hellman y Jordan, que son también muy utilizadas, y vamos a ver cómo es la arquitectura. Si bien en estos últimos casos no vamos a ver en detalle el algoritmo de entrenamiento, por lo menos vamos a dejar un panorama de cómo son las distintas arquitecturas y conexiones.